Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Estamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. Buenos días, mi Clau, ¿cómo estás? Hola, muy contenta, Luz Mari. Ya, bonito día, bonito tema. ¿Qué más puedo pedir? Exactamente, bonito día y bonito tema. Bueno, pues mis queridos radioescuchas, como saben ustedes, siempre tratamos de que los temas que tocamos en este programa sean para el crecimiento personal. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante, muy polémico, podríamos decir, con mucha confusión, y lo tocamos y lo trajimos a ustedes porque Clau y yo acompañando a personas, a mujeres, muchas veces cuando llegan, ya sea con depresión o con tristeza, con temas de alcoholismo o a lo mejor en temas de complicaciones en el tema de sexualidad o en el tema de la pareja, cuando le rascamos y rascamos y rascamos, en el fondo hay un profundo dolor por un aborto. Entonces, bueno, con todo esto que acaba de acontecer en Argentina y todas las noticias que escuchamos incluso de médicos, pues hay mucha confusión en torno al tema del aborto. Y por eso traemos a nuestra invitadaza de hoy con el tema de lo que no te dicen del aborto. Así que lo que van a estar escuchando hoy aquí, a lo mejor no va a ser tan sencillo que lo escuchen en algún otro lugar, pero recuerden que la intención de este programa es buscar y encontrar la verdad. Así que quédense con nosotros y déjenme presentarles. Bueno, Clau, preséntanos a nuestra invitada de hoy, Marcela Palos. Ok, les platico que, bueno, a través del tiempo, Marcela Palos se ha enfocado en promover valores familiares y los ataques que ha vivido la institución del matrimonio en las últimas décadas. Se ha enfocado a la transmisión de mensajes para jóvenes, especialmente sobre la educación para la afectividad y la sexualidad. De igual manera, habla a padres de familia sobre la importancia de ejercer su autoridad en la educación de sus hijos, buscando el bien de los mismos. Promueve el valor de la vida como valor fundamental, así como la interpretación de la sexualidad humana desde la óptica personalista. Es activista pro vida internacional, voluntaria, consejera, vocera y conferencista de diferentes organizaciones internacionales como Helpers of God's Precious Infants, Comité Internacional Antisida, la opción B, Colectivo por la Vida, Red Familia, Frente Nacional por la Familia, y es fundadora del proyecto Amar es y la Alianza Cívica Juvenil. Ha impartido conferencias en México, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Colombia, Salvador, Costa Rica, Panamá y Polonia. Edita la revista Amor y Sexo Inc. Conduce el programa semanal Late 2 para Catoliscopio y en 2018 publicó el libro Latidos Conscientes, Manual de Formación para Jóvenes en temas de protección de la dignidad de la vida humana, familia y matrimonio, así como la sexualidad y la afectividad. Actualmente participa como conductora del programa Ellas lo dicen en EWTN en español. Bienvenida, Marcela. Muchísimas gracias por la invitación y pues buenos días para toda la banda que nos esté escuchando. Y me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Ay, qué bueno, Marce. Pues, a ver, platícanos, ¿por qué tanta importancia o interés en el tema del aborto a nivel mundial? Y qué implica, por qué te empezaste a interesar en este tema? Platícanos un poquito. Bueno, pues mira, el tema del aborto a nivel internacional tiene pues mucha relevancia por la situación de cuestiones económicas, intereses políticos y económicos y reducción de la población. Lo mismo que estamos viendo ahorita con todo el tema de la pandemia, todo lo que está sucediendo no es fortuito. Hay una tendencia a robotizar todo y por tanto no se van a requerir para productividad. Cuando digo no requerir, no es porque la persona no valga, sino porque el sistema en el que nos quieren meter es así como que súper extremo, un capitalismo muy extraño, ¿no? En donde no se van a requerir de las personas, sino que es el robot. Entonces, si va a haber tanto desempleo, va a haber muchísimos problemas sociales y por lo tanto es mucho más fácil reducir la población, ¿no? Es este pensamiento que parece
o tiene lógica al principio, pero cuando le rascas un poquito ya no está tan padre, ¿no? Porque es decir, vamos a acabar con la pobreza. ¿Y qué mejor manera de acabar con la pobreza? Digo, nadie quiere que haya personas que estén en pobreza, pero vamos a acabar con la pobreza matando pobres. ¿Y qué mejor manera de matar pobres si es evitando que nazcan? ¿No? Ese es el pensamiento del aborto. Ahora, el tema más crucial en esto, y muchas veces no se menciona, es un pensamiento anticonceptivo. Realmente el aborto simplemente es el plan B de los anticonceptivos, ¿no? Cuando falla el anticonceptivo, entonces se utiliza el aborto, ¿no? Es como el backup de la pastilla. Entonces, mientras tengamos una sociedad con un pensamiento anticonceptivo, es muy fácil pasar a la siguiente fase, por así decirlo, que es el aborto, ¿no? Si falla la pastilla, pues entonces abortamos. Entonces, por eso tenemos que hacer como toda una campaña de concientización y de comprender cuál es esta realidad del aborto e ir cambiando este pensamiento anticonceptivo que además está en todos los niveles, o sea, ya prácticamente es imposible encontrar a alguien que diga, ay, no, sí, claro, los anticonceptivos son malos, ¿no? Es como que súper metido en la cabeza, a pesar de que le cambia o le hace 150 cambios químicos a la mujer. Además de que, según la Organización Mundial de la Salud, está dentro del primer grupo de cancerígenos. O aunque, según diferentes investigaciones, unas muy buenas del doctor Odeblad, un sueco, menciona él y lo ha comprobado, que el uso de anticonceptivos envejece el cérvix de la mujer 2 años por cada año de uso. Es decir, una chica que empezó a tomar anticonceptivos a los 20 años, para los 30 años que se quiere embarazar, su cérvix ya tiene 40 años y no se puede embarazar, ¿no? Entonces, es esta gravedad, digo, estoy a lo mejor yéndome un poco por este tema de los anticonceptivos, pero porque al final de cuentas, si queremos que se acabe el aborto, es importante empezar a pensar diferente y ver, ¿no? Lo que está detrás de todo esto, que hay una manipulación además bastante fuerte con nosotras las mujeres, porque las personas creen que las guerras ya no existen, ¿no? O creen que ya no son como antes, ¿no? Ahora las guerras son ideológicas. Entonces, en lugar de que llegue aquí un país fuerte, poderoso y que nos quiera invadir a México o a cualquier otro país, en lugar de hacerlo de esa manera, pues lo que hacen es que meten toda esta ideología de derechos, de unos pseudo derechos, en donde en lugar de que metas un ejército, pues ¿para qué gasto en un ejército, en armamento, en tal? Y además me veo mal ante la comunidad internacional. Mejor le lavo el cerebro a todas las mujeres y les digo que es su derecho a matar a sus hijos, ¿no? Y entonces de esa manera me evito la bronca de mandar tropas a un lugar, de verme mal ante la comunidad internacional. Simplemente les hago creer que matar a sus propios hijos es su derecho y de esa manera voy conquistando a los países, ¿no? Porque hay un informe buenazo que les recomiendo que lo busquen, que es el informe Kissinger, que salió, lo hicieron aproximadamente en los 70s, pero fue clasificado por mucho tiempo, es decir, nadie tenía acceso a él. Lo hizo el vicepresidente de ese momento, que era Henry Kissinger, lo mandó a hacer, y era para darse cuenta de cuáles eran las amenazas de Estados Unidos en ese momento. Y para ellos la gran amenaza era Latinoamérica. ¿Por qué era la gran amenaza Latinoamérica? Bueno, pues porque somos muy, muy compactos en el sentido cultural, ¿no? Toda Latinoamérica, a excepción de Brasil, hablamos el español. Más sin embargo, Brasil, aunque hable portugués, pues al final de cuentas es latino y tenemos muchas costumbres, la misma religión, ¿no? Muchísimas costumbres españolas, ibéricas, ¿no? Entonces, eso nos hacía como muy compacto y además Latinoamérica tiene muchísimos recursos naturales, no ilimitados, pero pareciera que son ilimitados por la grandeza. Entonces, cuando hacen toda esta investigación, Henry y los rusos, pues era Latinoamérica, porque imagínate que estos perros se unieran y entonces ahora sí nos acaban todo el rollo y además se van a acabar nuestros recursos naturales, porque ese es el pensamiento imperialista, ¿no? De yo tengo que conquistar esos recursos naturales. Entonces, lo peor para
Henry Kissinger en ese momento era la tasa poblacional de nuestros países, porque el problema de Latinoamérica es que en ese momento teníamos hijos como si no hubiera mañana. La tasa de natalidad en México en ese momento era de 6.8 hijos por familia. Entonces, dice Henry Kissinger, y lo dice así claramente en el informe, dice, no se puede reducir ninguna población si no se legaliza el aborto en esa nación, porque el problema para ellos era esa tasa de natalidad que iba a hacer este crecimiento de personas y nos íbamos a acabar los recursos naturales, y entonces luego para un pensamiento imperialista, pues eso es un problema porque ellos no iban a poder hacer uso de esos recursos naturales, ¿no? Entonces, por eso la importancia de ir presionando en toda Latinoamérica la legalización del aborto, ¿no? Porque esa era, y además de los anticonceptivos. Yo no sé si ustedes se acordarán, pero yo era una pequeña niña en los 80 cuando había esta campaña poblacional de la CONAPO, en donde decía menos hijos para darles más, la familia pequeña vive mejor. Y Sí. entonces, por medio de la ONU y por medio del Fondo Monetario Internacional, le hacen todos estos boicots económicos a los países en donde si no metes anticonceptivos, todo empezó con anticonceptivos, por eso estoy dando un poquito el background, ¿no? Si no metes anticonceptivos en tu sistema de salud, si no los promueves, no te doy el apoyo que quieres. Y entonces empezaron esas campañas que ahorita siguen, ¿no? Esta campaña que sacaron hace poco, es mejor cargar una mochila que una pañalera, ¿no? Si vas a la fiesta, usa globito y todo este tema para ir metiendo Sexo a toda seguro. costa. Fíjense, la tasa de natalidad en México en los años 60 era de 6.8 hijos por familia. En los 80 esa tasa de natalidad bajó a 3.8 hijos por familia, y Televisa eran los que se jactaban, iban a la ONU, esto es real, los CEOs de Televisa en ese momento, para mostrar cómo gracias a las telenovelas de ese entonces se logró cambiar la mentalidad del mexicano y bajar la tasa de natalidad de 6.8 hijos por familia a 3.8 hijos por familia. En una sociedad, para que pueda mantenerse esa sociedad, esa población, se requieren 2.1 hijos por familia. Esa es la tasa de natalidad. ¿Por qué 2.1? Bueno, porque muchos bebés pueden morir o hay pérdidas espontáneas, distintas situaciones. Pero el 2.1 es porque hay que reemplazar a papá y a mamá, si no, no hay este reemplazo generacional y entonces la sociedad va envejeciendo, ¿no? Y ese es un problema súper grave. Entonces, lo que sucede ahorita en Europa, en diferentes lugares, es que su tasa de natalidad es 1.5, 1.9, 1.8, 1.7. Si la tasa de natalidad baja de 2.1 a 1.9, esa sociedad va a desaparecer en 100 años, esa raza, ¿sale? Ahorita en México, en la actualidad, nuestra tasa de natalidad es de 2.3 y bajando. Sí, como en España, ¿no? Ya no hay relevo generacional, los señores 60, 70 años ya no se pueden jubilar porque ya no hay quien sostenga al país por esta falta de jóvenes, por, porque ya no tuvieron hijos, ¿no? Y por eso también, digo, no es casualidad, por ejemplo, que Canadá abra sus puertas al mundo y que diga, vénganse. ¿Por qué? Vénganse porque pues porque ya no hay, no por buena gente, sino porque han caído en un invierno poblacional importante que además, lo que me parece increíble, Marce, no sé qué opinen, que México está viendo a lo que vamos, porque ya lo están viviendo otros países, y bueno, como los borregos, ¿no? O sea, no, Europa es el laboratorio del mundo, lo estamos viendo cómo lo están viviendo, cómo lo están sufriendo. De hecho, en muchos países ya está el gobierno dando incentivos a la mujer para que tenga hijos, ¿no? O sea, les paga escuela, cuadernos, uniformes, les paga por hijo, ¿no? La quiere regresar ahora la mujer a la casa, la primero la sacó, ahora la quiere regresar a la casa, y estamos viendo que pasa eso, y bueno, nada más no reaccionamos. No sé si porque esto no se sabe, si por nuestra ignorancia, pero bueno, las cosas están así, ¿no? Pero esta mentalidad
que hay sobrepoblación, sigue rondando en las generaciones de los jóvenes y pareciera que esta realidad que se está imponiendo, ¿no? Que esta verdad que se está imponiendo en el mundo, no la ven. Sí, súper triste. Es súper triste porque esta mentalidad, como tú lo dices, de hacernos creer que hay una sobrepoblación, es una mentira. De hecho, ya hay varios estudios en donde el problema, y lo dicen muy claro, no es la sobrepoblación, sino la depoblación. O sea, la inexistencia de personas, pues. Y el problema real no es que seamos muchos, sino es la distribución tan desigual de los bienes, ¿no? ¿Cómo es posible que el 80% de las riquezas del mundo lo tenga un 20% de la gente o un 10% de la gente? O sea, eso es como que digo, ah, su mecha, pues hay una desigualdad súper fuerte y hay un egoísmo muy brutal. Por lo tanto, no es el problema los niños o cuántos hijos tener y tal. Ese no es el problema. El problema es el egoísmo maldito, que es lo que nos tiene metido en esto, ¿no? Y que es además la razón por la que han metido el aborto a como dé lugar, sí o sí, incluso en contra de la voluntad de los países para ir cambiando la mentalidad. Porque, ¿cuál es el problema de las leyes? Cuando tú legalizas algo, le estás diciendo a la sociedad esto es bueno. E inmediatamente le cambias el chip a las personas acá en su mente y en su corazón. O sea, las leyes educan. Y luego además no solamente educan, sino que fuerza, cuando tú legalizas algo, eso se tiene que normalizar. Es una conducta que tú la tienes que normalizar en ese país. Entonces, para normalizar lo que haces, lo metes en los libros de texto y le empiezas a decir a los niños que eso que se legalizó es bueno y que además es su derecho y que deben de acceder a ello. Por eso fue tanto el tema, ¿no? Porque, oye, legalizas el aborto y inmediatamente empiezas a promoverlo y lo empiezas a educar en las escuelas. Y tú le empiezas a decir a los niños, mira, mijo, tú embarazas una chamaca, pues llévala a abortar. Tú te quedas embarazada, pues vete a abortar. ¿Sí me explico? Porque se los vas poniendo en los libros de texto y eso es lo que la banda no ve. O sea, porque todo el mundo dice, ay, pues si se legaliza, pues tú no abortes. No, mija, es que no ese es el tema. El tema es que se lo estás ideologizando a las criaturas y les estás diciendo que algo que es completamente destructivo, porque ahorita vamos a ver un poquito más del tema de lo que le pasa a las mujeres, pero algo que es altamente destructivo, lo pones como algo súper bueno y además que es tu derecho, cuando te va a llevar a la destrucción de tu propia persona, psicológicamente hablando, fisiológicamente hablando. Por supuesto, y no hay ley que proteja el corazón, ¿no? O sea, te pueden Exactamente. decir todo lo que quieran, pero el corazón nadie nadie te lo protege y a las leyes les vale. Y dijiste algo muy importante ahorita con respecto al informe Kissinger en los años 70, que también por ahí, por esas fechas, salió la encíclica del Papa Pablo VI, ¿no? Humane Donde, Vitae. Humane Vitae, exactamente, en donde es una encíclica visionaria y que dice tal cual lo que estamos viviendo ahorita y que ahorita decías, ahorita nos metemos al tema de la mujer y con esto quisiera entrar, eh, ahí dice, ¿no? Todas las consecuencias que tendrá en la familia, en la mujer, en el matrimonio y en la familia. Entonces, a Sí. la par, ¿no? En estos años que fueron años donde se fue sembrando lo que estamos viviendo hoy, estos dos caminos, digamos, así yo lo veo. O sea, Sí. está el informe Kissinger, está la Humane Vitae y nos fuimos por el informe Kissinger, ¿no? Y entonces las consecuencias son, la estamos viviendo, lo que decía en esta encíclica visionaria, que la mujer se está destruyendo a sí misma. Y no nada más la mujer, sino el matrimonio y la familia. Entonces, ¿cómo tú lo ves, Marce? Es que, digo, fíjate lo que pasó en Humane Vitae, porque hay muchísimas cosas que feo, pero pues hay que decirlas, ¿verdad? Cuando el Papa Pablo VI saca esta encíclica maravillosa y como tú dices, profética, además, porque ahí dice, ¿por qué los anticonceptivos? Él habla de que los anticonceptivos no deben de ser permitidos porque van a destruir el hecho conyugal. Y además invita a la pareja a dos cosas, prudencia y generosidad al momento de la decisión de tener familia. Y él habla de esta apertura que hay que tener, la generosidad, pero también la prudencia. Y habla de que nadie puede ser excluido del banquete de la vida, ¿no? Y además dice que si entran los anticonceptivos al hecho conyugal,
lo que va a generar es una objetivización de la mujer específicamente y de la infidelidad por parte del hombre. La objetivización es la cosificación, ¿no? Que se iba a cosificar a la mujer y se iba a ver simplemente como una cosa para No, generar placer, que al final de cuentas es lo que, o sea, tú basta ver un video de reggaetón 5 segundos para darte cuenta que eso es una verdad verdadera del mundo mundial, ¿no? La cosificación de la mujer se dio así en escala, así industrial, marca Acme, ¿no? ¿Por qué? Porque fue lo que al final de cuentas generó esta situación de la anticoncepción, en donde la mujer es vista simplemente como una situación para generar placer, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando Pablo VI saca la encíclica? Fíjate, él fue a la ONU en 1968 a dar una conferencia sobre la guerra, ¿no? En ese momento estaban terminando ya y todavía estaba la Guerra Fría, bueno, había todo un tema muy, aparte tenían apenas un par de décadas que había acabado la Segunda Guerra Mundial, pero no se habían acabado las guerras ni la situación, ¿no? Entonces el Papa Pablo VI va y da, en la mañana, da una conferencia sobre no más guerra y sale como el héroe, ¿sabes? Así el héroe Pablo VI, war. En la tarde da otra conferencia en donde habla de anticonceptivos y dice que no deben de ser legalizados y que no se debe de presionar a los países pobres por medio de boicots económicos para presionarlos a que metan anticonceptivos a sus mujeres. Y todo el mundo lo odia. Pero además, en ese momento pues era la revolución sexual, dentro de la misma iglesia, pues hubo mucha turbulencia, hubo muchos infiltrados, y hay que decirlo porque es la verdad. Y cuando el Papa Pablo VI saca la encíclica Humanae Vitae, fue rechazada por su propio clero. Así de fuerte es, y hay que decirlo, porque nadie quiso aceptar ni adoptar las enseñanzas de Humanae Vitae. Y ese es el problema que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de ese momento, teólogos de ese momento, rechazaron las enseñanzas de Humanae Vitae. y Y con eso, debido a ese rechazo tenemos esta bronca. claro, ¿Mande? y con eso que dices tú, como que hay mucho más que reconocerle a Pablo VI porque fue un gran héroe, ¿no? O sea, Súper, un valiente. Creo que es súper. el soldado más grande porque fue, o sea, sabiendo todo lo que, lo que se estaba jugando, porque él sabía que no tenía un backup, ¿no? Que lo respaldara, aún así tuvo la valentía y el coraje, la congruencia y la coherencia de decir, esto sale porque sale. Sí, 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 sí. No, 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 es brutal el amigo. Yo lo que les quería comentar era también, o sea, todo esto es un ambiente que se genera y que se orquesta para los objetivos que tú ya explicaste, Marce. ¿Qué hay en el corazón de cada mujer que sí se lo compra? O sea, Somecha. ¿no? Estábamos, por ejemplo, en los 60, ¿no? Ay, se logra el voto, ay, bueno, estás empezando a trabajar, como que se están obteniendo cosas un poco más reales, ¿no? A nuestra participación en la sociedad, ¿no? El derecho al voto, el derecho a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en nosotras, en las mujeres, que de repente vemos esto como que es otro plus para nuestras vidas? ¿No? Muy buena pregunta, Clau, la neta, porque dices tú, pues, ¿qué nos pasó, verdad? ¿En qué momento Sí. o sea, como que dices tú, su mecha, ¿en qué momento Nos lavaron el cerebro. nos vieron bien, bien burras, ¿no? O sea, porque nos fueron metiendo. Mira, hay varios procesos ideológicos que es muy interesante verlos. Primero, las fases del feminismo, tú puedes ver un feminismo sufragista, por ejemplo, de principio del siglo o del siglo XIX, perdón, del siglo XX y finales del siglo XIX, en donde pues era esta lucha porque la mujer votara, ¿no? Luego viene este feminismo igualitarista, donde buscaban tener los mismos derechos que los varones, ¿no? Y tal. Y todo eso lo vemos muy bien, ¿cierto? O sea, pues dices tú, pues sí, o sea, que la mujer tuviera derecho a votar, pues eso es lógico, que tuviera los mismos derechos del hombre. O sea, nadie te va a ver mal eso, ¿sí me explico? Porque era justo, al final de cuentas era justo. El tema fue cuando diferentes ideólogos
fueron cambiando no solamente el dar este sentido de igualdad y de que la mujer pudiera votar y tal, sino el problema fue cuando quisieron aplicar el marxismo a nuestra realidad social. Y entonces, Federico Engels, que fue el que empezó a hacer este movimiento, no Marx, sino Engels, él lo que quería hacer ya no era la lucha de clases de la burguesía y el proletariado, en donde el proletariado se iba a rebelar contra la burguesía, sino era ahora el marxismo social, básicamente su tesis, la traslada a la relación varón-mujer y dice, la mujer siempre ha sido oprimida, por lo tanto, debe sí o sí rebelarse contra el varón y hacer como esta lucha contra el varón. Entonces ya no es una lucha de clases, sino una lucha de sexos. Y en lugar de que seamos colaboradores en el trabajo del mundo, ¿no? Varón y mujer colaboran juntos para sortear todas las adversidades, generar nuevas oportunidades, crear nuevos proyectos, etcétera. En lugar de que sean colaboradores, se vuelven adversarios. Y es esta confrontación en la que nos han puesto desde ya décadas, ¿no? En donde es la lucha de sexos, hombres contra mujeres, ¿no? Y sobre todo, mujeres contra hombres, ¿no? Más que nada en eso, ¿no? Y siempre victimizándonos. O sea, si tú te fijas, la narrativa del feminismo radical que vivimos ahora, que no tiene nada que ver con ese feminismo sufragista, ni ese feminismo que buscaba la igualdad, o sea, se ha deformado completamente, pero que de alguna manera, gracias a esos argumentos que tenían estos primeros feminismos, es que la banda muy fácil se abrió a este otro feminismo radical, ¿sí? Porque usan ingeniería social. ¿Y cuál es la ingeniería social? El lenguaje, la narrativa. Te van usando conceptos buenos, favorables, pero los vacían de su contenido y te dan un nuevo contenido, pero usando el primer concepto. O sea, por ejemplo, el aborto, pues ahorita tú ya no escuchas la palabra aborto, sino se habla de interrupción legal del embarazo o incluso interrupción voluntaria del embarazo. Y tú dices, what the fuck, o sea, eso no es ninguna interrupción. Tú no puedes, o sea, si yo camino y me paro, interrumpo mi paso, pues al rato lo puedo continuar. Pero si yo interrumpo un embarazo, pues ni con pomada de la campana lo puedo volver a arrancar, ¿sí me explicó? Sí. Entonces, pero han ido haciendo este lavado de cerebro y luego han cambiado la palabra sexo por género, que al principio la gente creía que era como un sinónimo, ¿no? Sexo y género. Pero luego te das cuenta que te han metido en una mentira en donde género es un espectrum para eliminar lo binario de varón y mujer y meterte todo tipo de cuestiones extrañas sobre la sexualidad que además van destruyendo también a la persona, pero hemos caído en esa trampa así bien padre, Y ¿no? sí, hoy por hoy, Es Marcelo, eso. o sea, las generaciones de chavos, o sea, tienen compradísimo el término de género, o sea, el Claro. sexo es biológico, pero el género es el Ujú. rol social. Y de ahí no lo Sí, sacas. construido. Sí. Cuando el sexo biológico determina tu rol social, ¿no? Finalmente es lo mismo, pero Sí, han desmembrado a la persona, pues sí, para irla desarmando como si fuera un rompecabezas y ahí nos han metido todo y los jóvenes lo tienen bien comprado. una reducción de la persona, Exacto. ¿sabes? Una reducción de la persona a placer. Sobre todo porque así es fácil manipular a los chavos. Por eso esto de género le han metido toda esta hipersexualización previa, que además con la pornografía, tú llevas a una sociedad pornificada y a una sociedad pornificada tú le puedes legalizar lo que quieras, lo que se te antoje. ¿Por qué? Porque la pornografía, el consumo de pornografía va deshumanizando a la persona y la desensibiliza. Y eso también nos ha pasado a las mujeres, continuando con tu pregunta, mi Clau. O sea, ¿por qué? Porque te van desensibilizando sobre lo que tú eres, ¿sí me explico? Y tú también te la crees de que eres un objeto Eso. sexual.
y que lo que tienes que ser en este mundo, fíjate la mentirota que nos han metido a las mujeres. O sea, no solamente tienes que ser exitosa, súper trabajadora, tener todo el PhD o todos los doctorados o todas estas cosas y además ser una cabrona, perdón por la palabra, pero en todo lo que haces, pero además tienes que ser sexy. Sí, encima de todo lo que tienes que hacer, pero además tienes que ser sexy. Y así y además tienes que tener derecho empoderada, ¿no? Porque como eres sexy, tú tienes derecho a ejercer tu sexualidad como te dé la gana, pues también en el momento en el que quedes embarazada, si no quieres ser madre, también te puedes deshacer del niño. Y te desembarazamos así. Y esa es la idea que han metido del aborto, que el aborto te desembaraza. No que estás Sí, matando a alguien, sino que te no, desembaraza. claro, te estás quitando una incomodidad, estás quitándote una piedrita en el camino que puede cambiar tus planes ¿no? Que no tenías contemplado, o que pues no, qué flojera, o no, yo no soy una máquina de tener hijos, ¿no? Y, Así y Marce, es. en tu recorrido vemos, Sí. Está muy feo el Lo asunto. peor es que Sí. ay, se nos está cortando. A ver, ya. Eh, ¿Me escuchan? Se nos congeló. Ay. Sí. Sí. Ah. Ahí, banda, aguanten. Ahí Marce, estamos. en tu sí. recorrido, hemos visto, bueno, me has platicado, pues que has tenido mucho contacto con mujeres que se han practicado un aborto o que están a punto de abortar. No sé si nos quisieras platicar un poquito esto, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer que abortó? ¿Qué pasa con la mujer que va a abortar? Para que después nos digas en la última parte del programa, ¿qué podemos hacer todos aquellos que queremos ayudar a frenar esto? ¿Cómo podría ser este diálogo? Sí, mira, son un montón de cosas que la verdad, a veces te quedas así como que ahora sí que con el Jesús en la boca, dicen en mi pueblo, ¿no? Por las situaciones que uno ve cuando una chica quiere abortar. ¿Qué es lo que sucede en la mente de una chica que quiere abortar? Bueno, primero, mm, es joven, ¿no? No quiere hacerse responsable, obviamente, de muchas situaciones que está viviendo o que le están pasando, pero sobre todo, al menos las chicas que a mí me tocaba atender, a mí me tocó estar de voluntaria en el Bronx, en Nueva York, atendiendo, estando afuera de las clínicas de aborto, dando lo que se conoce como sidewalk counseling o consejería de banqueta, y además en centros de crisis de embarazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una chica entra en crisis de embarazo? Bueno, pues primero quiere como que entra en shock porque su situación económica o la estabilidad con el novio no existe, o a lo mejor no es su novio, es simplemente fue una relación casual, una situación así como que X, y además no es pobre, ¿no? No tiene las condiciones, tal. En su casa hay presión. En el tiempo en el que a mí me tocó estar allá, o sea, a mí me tocaba ver mamás que llevaban a sus hijas a abortar, lo cual es súper brutal. Y en ese momento a mí me sorprendía, pero luego vuelvo a México y veo que aquí empieza a pasar lo mismo, ¿no? Madres que llevan a sus propias hijas a abortar. ¿Por qué? Porque no me quiero hacer responsable de una situación. Las economías de los países también hace que forces para eso, ¿sale? Digo, me voy a desviar nada más tantito, pero luego regreso al tema. Pero fíjate las casas que se construyen ahora de Infonavit, son pie de casa, ¿no? No es para darle dignidad a nadie. Los salarios son súper reducidos, más horas y trabajas y menos salario. Tienen que trabajar los dos en un hogar, hombre, varón y mujer, ¿no? Papá y mamá. Y entonces, si te fijas, todo está diseñado para que las familias no tengan hijos. O sea, es así una cosa muy perversa en donde ves todo el sistema económico de un país orquestado para que la población que se encuentra en un estrato social bajo no pueda tener hijos, no pueda tener familia, ¿no? Casas hiper chicas, todo es así una situación bien complicada y no hay quien te cuide a los hijos, ¿no? Y luego ahora que han cerrado las guarderías, o sea, es una presión súper fuerte para forzar cuando se quedan embarazadas a que aborten
o a que tienes un hijo nomás y te haces la salpingo. No vivimos en China, en donde está la política de un hijo, pero pareciera que lo estamos por todas las demás políticas que se han creado para forzar a las mujeres. Entonces, esa chica se encuentra en una situación de mucho estrés porque no sabe qué va a pasar con su vida. A lo mejor no, a lo mejor está estudiando o a lo mejor no terminó la escuela y está trabajando en algún trabajo de medio tiempo, etcétera, etcétera. Y es muy egoísta. Cuando uno está hablando con una chica que quiere abortar, lo peor que puedes hacer es empezarle a hablar del bebé, porque ella solo está pensando en ella, ¿sale? O sea, ese es un error, porque luego la banda dice, ay, pero ¿cómo vas a matar a tu bebé y tal? Nunca hagan eso, por favor. Te tienes que enfocar en ella, en lo que ella está pasando, en el estrés que ella está viviendo, porque al final de cuentas, si no solucionamos su crisis y su estrés, entonces de todas formas va a abortar, ¿sí? Y además llamarle asesina a una chica, eso es algo muy grave y fuera de contexto y de mucha falta de misericordia. ¿Por qué? Porque ninguna mujer que aborta lo hace por entretenimiento. O sea, todas las mujeres, cuando te das cuenta que estás embarazada, sientes alegría. Luego, claro, viene todo el estrés y ya que te empiezas a ubicar en tu realidad y ves que estás en una situación difícil y que no tienes dinero o que el chavo con el que tuviste relaciones realmente no es ni tu novio o es tu novio, pero estás en una situación violenta o muchas situaciones, es cuando te llega el estrés y entonces es cuando empiezas a meter la idea de, bueno, la posibilidad del aborto. Pero de entrada, la mujer siente gozo, ¿sale? Pero ese gozo está como aplastado por todas estas situaciones en las que ella está inmersa y por eso es bien importante enfocarte en ese estrés para que ella vuelva a experimentar la alegría de lo que puede ser madre, ¿no? Entonces, tiene uno que tener como mucha paciencia con esos casos, muchísima paciencia y sobre todo buscar que ella pueda entender la belleza de lo que va a vivir ahora, ¿no? Entonces, y no permitir que la zona de guerra se traslade al vientre materno. Fíjate, en una guerra, pues se mata gente, ¿no? Los soldados de un país contra los del otro país o contendientes o como sea, pero son personas desconocidas, no tienen ningún vínculo entre sí. Y aún así es horrible matar incluso a un desconocido. Bueno, pero ahora han trasladado esa situación de guerra al vientre materno. Y ahí no son dos desconocidos los que se están dando con todo. Además, uno es indefenso, uno no está haciendo nada, sino que es la madre contra su propio hijo. Ahí es donde hemos trasladado esta situación tan terrible de guerra. Y eso es lo que nos han hecho creer, ¿no? Con todas estas políticas y tal. Y pones a una mujer vulnerable en situación de pobreza o que está estudiando o que no tiene apoyo o tal, en una encrucijada, porque además su corteza cerebral prefrontal, que es la que le permite medir las consecuencias de sus actos, no se ha terminado de desarrollar porque se termina de desarrollar hasta pasados los 20 años. Y la mayoría de las chicas que abortan o que a mí me tocaba atender andaban entre los 15 y los 23 años. Entonces, no hay una capacidad real de raciocinio. Eso es tu derecho a decidir. No, espérame tantito. Tú tienes un derecho a decidir cuando tienes totalmente tu capacidad cerebral completamente desarrollada para decir si quiero esto o no quiero esto. Como la porquería que han hecho con las criaturas desde los 5 años para que decidan el género, ¿no? Y que les meten pastillas y tal. Es que tu corteza prefrontal no termina de madurar hasta pasados los 20 años. Y digo pasados los 20 años porque habrá gente que para los 30 igual no la tiene totalmente desarrollada, ¿sí? Pero está súper cañón que a una niña de 15 años que tiene todo este estrés del mundo y que no puede aún medir las consecuencias de sus actos, le digas, no, mija, aborte, ándele. Es un abuso, ¿no? Porque como dices Sí, tú, es un abuso porque no tiene esta capacidad de discernimiento. Y además no. incluso, a ver, Marce, una pregunta, incluso aunque ya estuviera pasado los 20, 21 años, en esa situación de estrés, cuando estamos muy estresados, pues también no tenemos claridad mental,
¿no? Exactamente. Y nos pasa a los 40, a los 50, o sea, cuando hay muchísimo estrés y nos acaba de pasar todo eso con la pandemia y la falta de trabajo y todo, o sea, en el momento dices, a ver, espérame, tengo que aclarar qué estoy viviendo, qué estoy pasando para ver qué voy a hacer, ¿no? Y con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo y ya con cierta experiencia, pero en un momento así que además el aborto, son decisiones que se tienen que hacer de alguna manera rápida, ¿no? No puedes decir, ay, bueno, pues lo pienso en un mes, ¿no? O sea, lo tienes que No, decir de manera rápida, en una situación, como dices tú, bajo presión y muchas veces si decir a los padres o sin la compañía del hombre o que el hombre te dice, ay, pues decide lo que quieras. ajá, Entonces, eso es igual a te estoy abandonando. exacto. Sí. Entonces, pues, No, 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 está súper Oye, grave. Dime. Marce, entonces, pues como que ya me preocupé todavía más, o sea, porque, que bueno, esa es la porque intención. yo, sí, yo tenía así como que la ilusión de que haz de cuenta que si tú, mientras le pudieras hacer entender que ese bebé es otra vida, que no es tu cuerpo, que en realidad estabas matando a alguien, como que iba a salir una fuerza de algún lado y iban a decir, no, sí es cierto, estoy matando a alguien. Pero sí, tienes toda la razón. O sea, están viéndose ellas en una situación súper difícil, sin apoyo, en la que no le ven salida. Pero entonces tú, por ejemplo, como consejera de banqueta, como decías, ¿qué tanto les puedes solucionar? O sea, no les puedes conseguir chamba, no puedes hacer que la mamá la apoye o que el novio regrese, ¿no? Entonces, ¿cómo empoderas? ¿Cómo? Sí, qué buena pregunta, mi Clau. Mira, lo que siempre, por eso en el mundo Provida es tan importante que haya centros como tipo BIFAC, ¿no? Todas estas Sí. casas que son estos hogares maravillosos para la mujer embarazada. Y no solo eso, que haya centros de crisis de embarazo en donde si la chica no se quiere ir a un tipo BIFAC, pero ahí puede tener servicio médico, le puedes ayudar con los pañales, la ropa, etcétera, etcétera. Eso es bien importante porque de esa manera tú le estás diciendo, aquí hay ayuda, ¿sí? Aquí Tienes hay una ayuda. opción. O sea, Sí, la no, única no, Hay opción una que tú opción. veías que era el aborto, te estoy no dando es, otra. sí, tienes que darle esa apertura a que hay más posibilidades. A todos nos pasa. Digo, a todos nos ha pasado que cuando estás así un problemado, no ves salida, ¿sabes? Estás así como que cerrado, La como visión de que no ves, túnel. Ajá. sí, ándale, la visión de túnel así de que no hay manera, no hay manera de que salgamos de esta, ya nos llevó, ya valimos queso, ya. Y no, lo que tú le tienes que hacer ver es que hay otras formas, que puede terminar sus estudios, que puede trabajar, que puede conseguir ayuda, que puede conseguir un lugar donde vivir y que va a estar bien, ¿sabes? Y que si al final ella siente que no está capacitada para ella encargarse de darle ya toda la atención de vida a un bebé y que sea adulto y crezca y tal, que hay padres que están, ahora sí que familias, que están hambrientas de poder dar ese amor que a lo mejor ella sí lo quiere dar, pero no está en las posibilidades y puede encontrar un hogar para darle a su hijo, ¿no? Y darlo en Ujú. adopción. Entonces, también abrir esa posibilidad de la adopción, de que si, bueno, si al final tú sientes que no puedes encargarte de la educación de tu hijo y de tenerlo tú, bueno, debes de saber que hay muchas familias que van a estar súper contentas de educar y de cuidar a tu hijo, ¿no? Entonces, Marce, a ver, en esta consejería o acompañamiento de banquetes es verla a ella, Verla atenderla a ya. ella, darle una alternativa que es este lugar que se puede. Y si no, y también decirle que si no quiere quedarse con el niño, bueno, pues puede darlo en Mira, esto es bien adopción. importante el lenguaje. No le puedes decir no te puedes quedar, si no te puedes quedar con el niño. Si no te sientes con la capacidad para educarlo, para cuidarlo y tal, porque muchas mujeres, fíjate lo fuerte, dicen, prefiero abortarlo a darlo en adopción. Y a eso iba. Hablaste en un principio del egoísmo y con eso me he encontrado Sí. muchísimo, ¿no? Que jóvenes dicen, prefiero, o sea, como que piensan, prefiero que no exista, porque si yo aborto no existe y Mm, entonces ya no lo voy a tener en mente, pero si existe, aunque sea en otra familia, voy a saber que por ahí anda mi hijo. ujú, sí. Entonces, digo, con tu experiencia, ¿qué sana más rápido el alma? ¿No? O sea, No, la adopción sin duda. O pues sea, sí saber hay que un está ahí, que duelo, sí está hay duelo. vivo, que le diste Sí. la oportunidad que tuviera un cumpleaños y Ujú, dos cumpleaños y tres cumpleaños, a sí, que no le has dado la oportunidad de vivir. O sea, sí.
quisiera que nos hablaras un poquito de eso porque sí, como dices tú, eso es un tema recurrente. Súper recurrente. Mira, quiero darles así varios tips, ¿no? Primero, cuando la chica quiere hacerse el aborto, tú le tienes que decir todas las consecuencias que tiene. Primero, porque ella es egoísta, entonces tienes que decirle a ella lo que le va a pasar si se practica un aborto. Entonces, siempre hay que decirle que el sistema sexual femenino es súper delicado y los procedimientos abortivos pues te pueden causar daños súper graves en la salud y en la vida y en tu vida, ¿no? En la salud sexual. Para empezar, el cuello uterino es como el satélite ordenador del cuerpo femenino y el cuello uterino solito puede sufrir rasgaduras por el uso del instrumental, específicamente por las pinzas y las laminarias que se utilizan al inicio del proceso. Luego hay hemorragias. Puede haber un daño severo provocado por abortos. Haz de cuenta que, bueno, yo sé que la gente que nos está escuchando en la radio no nos puede ver, pero lo que sucede es que para poder generar un aborto, para poder hacer un aborto, tienen que, con unas pinzas, tomar el cuello uterino y jalarlo, ¿sale? Porque dan de cuenta que cuando la chica está acostada, es como si todo su sistema sexual estuviera inclinado y hay que ponerlo de forma horizontal. Y para poder hacer eso hay que agarrar el cervix, el cuello del útero, jalarlo con muchísima fuerza para ponerlo de manera horizontal. Y ese cervix durante todo el procedimiento va a estar así, jalándolo. No lo puede soltar por mucho tiempo el abortista, porque si no se regresa y entonces le genera todavía más daño. Y el hecho de que se dañe el cervix es súper grave porque puede provocar en la vida de la chica otros abortos involuntarios en futuros embarazos. Al final de cuentas, el cervix es el que sostiene todo el útero, ¿sale? Entonces, eso es bien fuerte. Luego, la máquina de succión, con lo que se succiona al bebé, hagan de cuenta que es una aspiradora mega potente que meten dentro del útero por medio del cervix y también lo puede dañar al cervix solo por eso. El abortista está adivinando dónde tiene que aspirar. Entonces se puede llevar un pedazo de la pared del útero y eso ahí está, todo está muy chiquito ahí, o sea, están pegados el colon, está pegado la vejiga, ¿no? Todo está, el sistema sexual femenino es así como todo pequeño, ¿no? Exacto. Entonces es muy fácil que dañe otras partes y eso te genere a la larga pues cuestiones como cáncer cervicuterino, cáncer de colon, incluso el cáncer de mama está directamente relacionado, ¿no? Entonces, fíjate, la máquina de succión puede generar rasgaduras hasta perforaciones en la pared vaginal y uterina, hemorragias y cáncer cervicuterino. Y debido a la cercanía con la vejiga, y a los intestinos, como les decía ahorita, la máquina de succión también puede dañarlos provocando incontinencia urinaria o incluso el cáncer de colon y el cáncer de colon, ¿no? El cáncer de mama está vinculado cañón al aborto porque se interrumpe inesperadamente el embarazo, interrumpe el aborto, el desarrollo de los senos. O sea, cuando una mujer está embarazada, todo su cuerpo está embarazado, no nada más el vientre, porque la banda cree que, no, nomás le crece la panza. No, no es así. O sea, todo el cuerpo, desde el cerebro, porque el cerebro está mandando señales a todo el cuerpo, qué es lo que tiene que estar haciendo, y lo manda mediante hormonas, está indicando qué tiene que hacer. Entonces, por eso el cáncer de mama está vinculado. Fíjate, después de que aborta una chica, su cuerpo, como no sabe lo que pasa, sigue embarazado incluso por semanas hasta que se da cuenta que ya no hay bebé, interrumpe el desarrollo de los senos, porque los senos están preparándose pues para producir leche, ¿sale? Entonces, hasta que el cuerpo ya como que reacciona, que ya no hay bebé, entonces es cuando deja de producir los estrógenos, pero para entonces ya ha producido demasiadas células que como no se van a desechar, pueden ser cancerígenas, ¿sale? Esas células son buenas cuando el cuerpo está embarazado y cuando está el bebé y tal, ¿no? Porque se necesitan. Pero cuando se interrumpe el embarazo por medio del aborto, pues esas células se quedan, ya no se desechan y es ahí cuando se causa el cáncer de mama. Luego, fíjate, el daño psicológico, emocional y espiritual que sufrió una mujer después del aborto, pues ese es el más grande y el más peligroso.
Digo, el Physical Journal de British de psiquiatría, las mujeres que abortaron pueden caer en depresión de muchas maneras, o sea, desde la negación, la drogadicción, el alcoholismo, desórdenes alimenticios, intentos de suicidio, hasta una vida altamente promiscua y llena de riesgos, ¿no? Entonces, eso es bien peligroso. Les voy a dar aquí algunos datos de lo que se genera. Fíjense, las mujeres con una historia de aborto son casi 3 veces más propensas a reportar depresión significativa. La tasa de suicidio es casi 6 veces mayor entre las mujeres que abortaron en comparación con las mujeres que dieron a luz. La tasa de suicidios es 154% mayor entre las mujeres que abortaron. El aborto aumenta el riesgo de desarrollar trastorno bipolar en un 45%. Este estudio que les decía del British Journal, que está basado en 22 estudios de salud mental, las mujeres que vivieron la experiencia de aborto tienen un 81% más de riesgo de padecer de ligeros a fuertes problemas de salud mental. Entonces, dices tú, neta, o sea, todo esto, están los riesgos físicos, la vinculación directa con cáncer de mama, cáncer cervicuterino, el cáncer de útero y todo lo que sucede, todos los otros riesgos físicos que van desde un estado de coma por la anestesia local y la perforación del útero o desgarramiento del cuello uterino o el daño permanente de la vagina y otros órganos, ¿no? Y a pesar de todo eso, o sea, siguen promoviendo el aborto, ¿no? A pesar de que la mujer va a quedar destrozada fisiológicamente, psicológicamente, espiritualmente, y lo siguen promoviendo, ¿no? Entonces, O sea, entonces, sí, dime, perdón, pero dime. entonces, de todos modos, no obtienen, ¿me explico? O sea, No, no es como de, pues no sé, cuando tienes algo mal, piedras en la vesícula, no sé qué, te quitan la vesícula y dices, ah, ya, perfecto, continúo con mi vida, me quito la muela picada, no sé. sí. Aquí no se obtiene una mejor calidad de vida, no hay ningún plus, ¿no? No, no, nada. O sea, de hecho es una destrucción de la mujer. O sea, el aborto es el acto más violento contra una mujer y su hijo. Entonces, fíjate la super incongruencia. ¿Cómo es posible que le llamen un procedimiento de salud pública? Porque así lo venden el aborto, son unos perros. Entonces, lo venden como un procedimiento de salud. ¿Qué tiene que ver con salud? Un procedimiento en donde entran dos personas sanas al procedimiento, porque los dos entran sanos, y al terminar el procedimiento, uno está muerto y la otra completamente destruida. ¿Eso qué Sí, tiene que no. ver con salud? Sí, Ahora, sin contar que en el mundo se abortan más mujeres que hombres. Y yo no veo a ninguna feminista ahí luchando por el derecho de las mujeres por nacer. Porque en el mundo se abortan más niñas que niños. Eso se conoce como aborto por selección de sexo. o sea, sí hay personas que por ser mujer abortan. ¿Sí? Digo, sí, Que, sí, yo lo entiendo en China, pero ujú, no, desconocí en México. en todos lados. Ujú. ¿Y por qué razón, No, Mar? bueno, nos dejaste sin palabras. ¿Por qué razón no quisieran a una niña o sea, quisieran, Es lo que yo digo. ¿no? ¿Sí O sabes? sea, pensando en, o sea, en feminismo, ¿no? Las feministas radicales, Ajá. pues entonces sería como más justificable abortar a un hombre que a una mujer, porque soy feminista, ¿no? Pero Pero es que es lo las que contrario. abortan, corazón, no necesariamente son feministas. Sí, Son sí. estas chicas que entran en crisis y que ahora sí que no saben ni qué show con su vida y que están así totalmente, ¿no? Los que hacen mucho el aborto de selección de sexo son parejas, en donde uno de los dos dice, no, yo no quiero una niña, ¿no? Y entonces la abortan. Y ahorita que hablas de pareja, Marce, me gustaría, ya no se nos acaba el tiempo, pero ¿qué opinas tú? O sea, esta es una última pregunta, que el aborto es solamente un tema a la mujer o No, también afecta al hombre, ¿no? Porque no, sí, qué bueno que lo dijiste. a Sí, ver, mi Luz, qué bueno que lo dijiste porque siempre como que nos enfocamos en la mujer, ¿no? Claro, es la que sufre más, es como la bomba atómica.
ella es la que, las bombas atómicas tienen radios de radiación, ¿no? Áreas de radiación. Entonces, obviamente, donde cae la bomba es donde se hace más el desastre, ¿no? Obviamente, en la mujer es quien se hace todo este desastre fisiológico, psicológico, tal, pero en el varón también. El varón tiene unas secuelas muy duras, sobre todo porque el varón está diseñado para proteger. Entonces, cuando él no es capaz de proteger a su hijo, ya sea porque él mismo está presionando a la chica que aborte, eso es terrible porque está yendo en contra de su propia naturaleza. Pero cuando él sí quiere tener al bebé y es ella la que no quiere, imagínate la frustración para ese pobre hombre que quiere hacerse cargo del bebé y no lo puede hacer. Entonces entran en un duelo profundo, porque el varón, además de que está diseñado para proteger, está diseñado para solucionar problemas. Si tú vas con un hombre y le platicas tus broncas, si tú nomás te querías desahogar, error, porque él te va a dar soluciones. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se soluciona aquí? ¿Qué tienes que hacer? ¿A dónde tienes que ir? ¿Cómo lo vas a hacer? Eso es lo que hacen los hombres. Entonces, con el aborto no hay nada que solucionar. Cuando su mujer o su novia o quien sea con quien haya tenido relaciones decide abortar y lo hace, él ya no puede hacer nada para solucionarlo. Y entra en una frustración así, tamaño, marca industrial Acme. Y Oye, Mate, obviamente vive con un dolor, perdóname, corazón, sí, dime. no, perdón, te interrumpí. O sea, muchas veces pasa que la mujer no le dice al hombre que está Sí, embarazada, va y aborta. sí. Ese hombre, digo, porque si sabe, pues evidentemente, pues ya tiene consecuencias, evidentemente. Pero ¿sabemos si no sabe el hombre que está embarazada, si hay alguna reacción? Mira, si él se entera, porque o lo presiente o tal, va a tener el dolor, ¿sale? Pero normalmente cuando se enteran es cuando viene así devastados, ¿no? O sea, y entran en muchas situaciones de riesgo, mucha droga, problemas para dormir, insomnio, ¿no? ¿Por qué? Porque te digo, su cuerpo, todo su diseño del varón está diseñado para proteger. Entonces, en el momento en el que eso no sucede, en el momento en el que él no puede hacerlo, eso lo derrumba, ¿no? O sea, lo destroza completamente. Y el 97% de las parejas en donde hubo un aborto terminan. No sé, o sea, terminan y terminan muy mal, terminan odiándose y terminan siempre culpando el uno al otro porque lo ven como el asesino de mi hijo o la asesina de mi hijo, ¿no? Y entonces no sé, o Ujú. sea, llega un punto en donde no se soportan y terminan. Son muy pocas, solo aquellas que pasan por un proceso de sanación, porque el síndrome postaborto o las secuelas del aborto se pueden sanar, pero hay que hacer todo un proceso y tal, son las que logran estar juntas. Pero si no hay ese proceso de sanación es muy difícil, porque hay lo único que ven es al asesino del hijo. Y aparte ellos mismos se ven como asesinos también porque de Sí. alguna manera colaboraron o contribuyeron, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo que es muy fuerte en los retiros de viñedos de Raquel para las personas que nos estén escuchando, si desafortunadamente pasaron o fueron víctimas de un aborto, porque al final de cuentas la mujer también es víctima del aborto, eh, pues por favor busquen ayuda, de verdad. Y Dios nunca los deja de amar. No importa lo que hayamos hecho, pero cuando hay esta situación. Entonces, fíjate, cuando van a estos retiros de sanación, una de las cosas que se les pide es que se dibujen a sí mismas o a sí mismos. Y lo que dibujan, especialmente las mujeres, son brujas, son monstruos, dragones, porque así es como ellas se ven, como la asesina de su hijo, ¿no? El monstruo que mató a su hijo. Entonces, es bien importante como que entenderlo. Muchas, desafortunadamente, no voy a decir que todas, pero sí hay muchas mujeres que han abortado, que tú las ves feministas y que luchan por el derecho al aborto. Y eso también es como una alerta de que esa chica tiene síndrome postaborto. Porque cuando tú hiciste algo que es tan doloroso y tan terrible,
la manera de justificarte y para no sentirte tan mal es convenciendo a otras que lo hagan. ¿Sabes? Claro, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Entonces es como, yo lo hice, entonces, y me siento terrible, entonces, ¿qué más para no sentirme tan mal? Entonces, eso también es una alerta de las mujeres entre las que compraron la mentira, entre las que hay personas que por buenas intenciones, entre comillas, creen que eso es bueno y hay que apoyarlo, ¿no? Porque se los vendieron y ya está, pero hay muchas otras que pasaron por esa experiencia y que una manera de justificarse es buscando que se legalice también. Entonces, hay mucho dolor en este tema, mucho dolor, y más el que se crea cuando se legaliza, porque quedan las mujeres destruidas. Y tenemos que tener mucha compasión, por eso les decía ahorita, ninguna mujer aborta por entretenimiento, realmente cree que no hay otra solución. Y entonces por eso es importante estar ahí con un corazón misericordioso. Y esto que les decía yo ahorita, si te topas con una chica que abortó y que te empieza a contar o te dice lo mal que se siente, siempre es importante decirle que Dios no la deja de amar, ¿no? O sea, que puede volver siempre a Dios y que ahí puede encontrar su paz, porque es como una pérdida total de la paz. No creen que su hijo las haya perdonado o su hija, ¿no? Entonces es bien importante el proceso del perdón. Marce, muchísimas gracias por abrirnos los ojos. Bien nombramos el programa Lo que no te dicen del aborto. Yo espero que este programa llegue a muchos jóvenes y no nada más jóvenes, sino también a papás, porque como bien dices tú, Claro. hay muchos papás que llevan a sus hijos a abortar y Sí. no saben lo que están metiendo. Entonces, No. espero que este programa le abra los ojos a muchas mujeres y a muchos hombres que a lo mejor también ya pasaron por el proceso del aborto, fueron cómplices de un aborto y que también se traten para poder sanar su corazón y poder iniciar, ¿no? Reiniciar su vida, reinventarse como persona a partir de la sanación de un aborto. Marce, pues nos encantó tenerte aquí en Un Bocado para el Alma, realmente fue un bocado para el alma. Y claro, muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente nos vemos el próximo martes. Con todo cariño, ya saben que les hacemos estos programas para su reflexión y, ¿por qué no?, para poderlo compartir con la persona que crean que puede servirles. Un abrazo, Marce. Así es. Un abrazo a todo tu público. Pues nada más que muchísimas gracias. Pueden seguirnos en redes sociales, Amares Conferencias, por Instagram o por Facebook, Amares Conferencias, tal cual, o escribirme al correo amaresconferencias@gmail.com. Y para las personas que quieran formarse más, tengo un curso en línea que es virtual. Tienen acceso a él de por vida, ya está todo grabado. Tú empiezas cuando quieres, lo ves cuantas veces necesites, que se llama Latidos Conscientes. Está en una plataforma que se llama Holidemia. Entonces, para que ojalá y más personas quieran formarse, no sé, igual y por ahí lo puedan poner ustedes de la liga, corazón, Sí. para que las personas que estén interesados en formarse en estos temas que son tan importantes, pues tengan herramientas también y argumentos y también clarificar sus dudas, porque a veces hay personas que dicen, oye, pero en el caso de violación ya no lo tratamos hoy, pero porque es todo otro tema, pero entender que una chica que fue violada, si la sometes al aborto después de la violación, la está sometiendo a 1000 violaciones más, porque no sabes, en solo el procedimiento del aborto le meten unos tubos que le meten de 7 a 8 de esos tubos nada más para dilatarla, y eso es violarla 1000 veces más. Así que, pues no, es algo terrible. Además, las personas no valemos más o menos por las condiciones en las que fuimos concebidos, ¿no? No hay personas de segunda clase. No porque una persona sea producto de un aborto, esa persona vale menos. Y bueno, eso es bien importante entenderlo. Entonces, tampoco hablamos de la píldora del día siguiente, que además es abortiva y que puede dejar estéril a la mujer. O sea, es que son 1000 temas. Pero de verdad, para que se formen más, ahí está el curso en Holidemia, se llama Latidos Conscientes, y a la orden, para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce. Gracias a ustedes. Un bocado para el alma. Bye, bye. Un bocado para el alma. Espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.